Capítulo 9. Trata por qué términos comenzó el Señor a despertar su alma y dar la luz en tan grandes tinieblas, y a fortalecer sus virtudes para no ofenderle. Pues ya andaba mi alma cansada, y aunque quería, no la dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Acaecióme que entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allí a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota que en mirándola toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrojóme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Era yo muy devota de la gloriosa Magdalena, y muy muchas veces pensaba en su conversión, en especial cuando comulgaba, que como sabía estaba allí cierto el Señor dentro de mí, poníame a sus pies, pareciéndome no eran de desechar mis lágrimas, y no sabía lo que decía, que harto hacía quien por sí me las consentía derramar, pues tan presto se me olvidaba aquel sentimiento, y encomendábame a aquesta gloriosa santa para que me alcanzase perdón. Mas esta postrera vez de esta imagen que digo, me parece me aprovechó más, porque estaba ya muy desconfiada de mí, y ponía toda mi confianza en Dios. Paréceme le dije entonces que no me había de levantar de allí hasta que hiciese lo que le suplicaba. Creo cierto me aprovechó, porque fui mejorando mucho desde entonces. Tenía este modo de oración, que como no podía discurrir con el entendimiento, procuraba representar a Cristo dentro de mí, y hallábame mejor, a mi parecer, de las partes a donde le veía más solo. Parecíame a mí que, estando solo y afligido, como persona necesitada, me había de admitir a mí. De estas simplicidades tenía muchas. En especial me hallaba muy bien en la oración del huerto. Allí era mi acompañarle. Pensaba en aquel sudor y aflicción que allí había tenido. Si podía, deseaba limpiarle aquel tan penoso sudor, mas acuérdome que jamás osaba determinarme a hacerlo, como se me representaban mis pecados tan graves. Estábame allí lo más que me dejaban mis pensamientos con él, porque eran muchos los que me atormentaban. Muchos años, las más noches, antes que me durmiese, cuando para dormir me encomendaba a Dios, siempre pensaba un poco en este paso de la oración del huerto, aun desde que no era monja, porque me dijeron se ganaban muchos perdones. Y tengo para mí que por aquí ganó muy mucho mi alma, porque comencé a tener oración sin saber qué era, y ya la costumbre tan ordinaria me hacía no dejar esto, como el no dejar de santiguarme para dormir. Pues tornando a lo que decía del tormento que me daban los pensamientos, éste tiene este modo de proceder sin discurso del entendimiento, que el alma ha de estar muy ganada o perdida, digo perdida la consideración. En aprovechando, aprovecha mucho, porque es en amar, mas para llegar aquí es muy a su costa, salvo a personas que quiere el Señor muy en breve llegarlas a oración de quietud, que yo conozco a algunas. Para las que van por aquí es bueno un libro para presto recogerse. Aprovechábame a mí también ver campo, u agua, flores. En estas cosas hallaba yo memoria del Creador. Digo que me despertaban y recogían y servían de libro, y en mi ingratitud y pecados. En cosas del cielo ni en cosas subidas era mi entendimiento tan grosero que jamás por jamás las pude imaginar, hasta que por otro modo el Señor me las representó. Tenía tan poca habilidad para con el entendimiento representar cosas que si no era lo que veía, no me aprovechaba nada de mi imaginación, como hacen otras personas que pueden hacer representaciones a donde se recogen. Yo solo podía pensar en Cristo como hombre, mas es así que jamás le pude representar en mí, por más que leía su hermosura y veía imágenes, sino como quien está ciego o oscuras,
que aunque habla con una persona y ve que está con ella, porque sabe cierto que está allí, digo que entiende y cree que está allí, mas no la ve. De esta manera me acaecía a mí cuando pensaba en nuestro Señor. A esta causa era tan amiga de imágenes. Desventurados de los que por su culpa pierden este bien. Bien parece que no aman al Señor, porque si el amaran, holgáranse de ver su retrato, como acá aún da contento ver el de quien se quiere bien. En este tiempo me dieron las confesiones de San Agustín, que parece el Señor lo ordenó, porque yo no las procuré ni nunca las había visto. Yo soy muy aficionada a San Agustín, porque el monasterio a donde estuve seglar era de su orden, y también por haber sido pecador, que en los santos que después de serlo el Señor tornó así, hallaba yo mucho consuelo, pareciéndome en ellos había de hallar ayuda, y que como los había el Señor perdonado, podía hacer a mí. Salvo que una cosa me desconsolaba, como he dicho, que a ellos sola una vez los había el Señor llamado y no tornaban a caer, y a mí eran ya tantas que esto me fatigaba. Mas considerando en el amor que me tenía, tornaba a animarme, que de su misericordia jamás desconfié, de mí muchas veces. Oh, válgame Dios, cómo me espanta la reciedumbre que tuvo mi alma con tener tantas ayudas de Dios. Háceme estar temerosa lo poco que podía conmigo y cuán atada me veía para no me determinar a darme del todo a Dios. Como comencé a leer las confesiones, paréceme me veía yo allí. Comencé a encomendarme mucho a este glorioso santo. Cuando llegué a su conversión y leí cómo oyó aquella voz en el huerto, no me parece sino que el Señor me la dio a mí, según sintió mi corazón. Estuve por un gran rato que toda me deshacía en lágrimas y entre mí misma con gran aflicción y fatiga. Oh, que sufre un alma, válgame Dios, por perder la libertad y que había de tener de ser señora, y qué de tormentos padece. Yo me admiro ahora cómo podía vivir en tanto tormento. Sea Dios alabado, que me dio vida para salir de muerte tan mortal. Paréceme que ganó grandes fuerzas mi alma de la divina majestad, y que debía oír mis clamores y haber lástima de tantas lágrimas. Comenzóme a crecer la aflicción de estar más tiempo con él y a quitarme de los ojos las ocasiones, porque quitadas luego me volvía a amar a su majestad. Que bien entendía yo, a mi parecer le amaba, mas no entendía en qué está el amar de veras a Dios, como lo había de entender. No me parece acababa yo de disponerme a quererle servir, cuando su majestad me comenzaba a tornar a regalar. No parece sino que lo que otros procuran con gran trabajo adquirir, granjeaba el Señor conmigo, que yo le quisiese recibir, que era ya en estos postreros años darme gustos y regalos. Suplicar yo me los diese, ni ternura de devoción, jamás a ello me atreví. Solo le pedía me diese gracia para que no le ofendiese, y me perdonase mis grandes pecados. Como los veía tan grandes, aun desear regalos ni gusto nunca de advertencia osaba. Harto me parece hacía su piedad, y con verdad hacía mucha misericordia conmigo, en consentirme delante de sí y traerme a su presencia, que veía yo, si tanto él no lo procura, no viniera. Solo una vez en mi vida me acuerdo pedirle gustos, estando con mucha sequedad. Y como advertí lo que hacía, quedé tan confusa que la misma fatiga de verme tan poco humilde me dio lo que me había atrevido a pedir. Bien sabía yo era lícito pedirla, mas parecíame a mí que lo es a los que están dispuestos con haber procurado lo que es verdadera devoción con todas sus fuerzas, que es no ofender a Dios y estar dispuestos y determinados para todo bien. Parecíame que aquellas mis lágrimas eran mujeriles y sin fuerza, pues no alcanzaba con ellas lo que deseaba. Pues con todo creo me valieron, porque como digo, en especial después de estas 2 veces de tan gran compunción de ellas y fatiga de mi corazón,
comencé más a darme a oración y a tratar menos en cosas que me dañasen, aunque aún no las dejaba del todo, sino, como digo, fueme ayudando Dios a desviarme. Como no estaba Su Majestad esperando sino algún aparejo en mí, fueron creciendo las mercedes espirituales de la manera que diré. Cosa no usada darlas el Señor, sino a los que están en más limpieza de conciencia. Capítulo 10. Comienza a declarar las mercedes que el Señor la hacía en la oración y en lo que nos podemos nosotros ayudar, y lo mucho que importa que entendamos las mercedes que el Señor nos hace. Pide a quien esto envía que de aquí adelante sea secreto lo que escribiere, pues la mandan diga tan particularmente las mercedes que la hace el Señor. Tenía yo algunas veces, como he dicho, aunque con mucha brevedad pasaba, comienzo de lo que ahora diré. Acaecíame en esta representación que hacía de ponerme cabe Cristo que he dicho, y aun algunas veces leyendo, venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí o yo toda engolfada en él. Esto no era manera de visión, creo lo llaman mística teología. Suspende el alma de suerte que toda parecía estar fuera de sí. Ama la voluntad. La memoria, me parece, está casi perdida. El entendimiento no discurre, a mi parecer, mas no se pierde. Mas como digo, no obra, sino está como espantado de lo mucho que entiende. Porque quiere Dios entienda que de aquello que Su Majestad le representa, ninguna cosa entiende. Primero había tenido muy continua una ternura, que en parte algo de ella me parece se puede procurar. Un regalo que ni bien es todo sensual, ni bien es espiritual. Todo es dado de Dios, mas parece para esto nos podemos mucho ayudar con considerar nuestra bajeza y la ingratitud que tenemos con Dios, lo mucho que hizo por nosotros, su pasión con tan graves dolores, su vida tan afligida. En deleitarnos de ver sus obras, su grandeza, lo que nos ama, otras muchas cosas que quien con cuidado quiere aprovechar, tropieza muchas veces en ellas, aunque no ande con mucha advertencia. Si con esto hay algún amor, regálase el alma, enternécese el corazón, vienen lágrimas, aunque a veces parece las sacamos por fuerza, otras el Señor parece nos la hace para no podernos resistir. Parece nos paga Su Majestad aquel cuidadito con un don tan grande como es el consuelo que da a un alma ver que llora por tan gran Señor. Y no me espanto que le sobra la razón de consolarse. Regálase allí, huélgase allí. Paréceme bien esta comparación que ahora se me ofrece, que son estos gozos de oración como deben ser los que están en el cielo, que como no han visto más de lo que el Señor, conforme a lo que merecen, quiere que vean, y ven sus pocos méritos, cada uno está contento con el lugar en que está, con haber tan grandísima diferencia de gozar a gozar en el cielo. Mucho más acá hay de unos gozos espirituales a otros, que es grandísima. Y verdaderamente un alma en sus principios, cuando Dios la hace esta merced, ya casi le parece no hay más que desear, y se da por bien pagada de todo cuanto ha servido. Y sóbrale la razón, que una lágrima de estas, que como digo casi nos las procuramos, aunque sin Dios no se hace cosa, no me parece a mí que con todos los trabajos del mundo se puede comprar, porque se gana mucho con ellas. ¿Y qué más ganancia que tener algún testimonio que contentamos a Dios? Así que quien aquí llegare, alábele mucho, conózcase por muy deudor, porque ya parece le quiere para su casa y escogido para su reino, si no torna atrás. No cure de unas humildades que hay, de que pienso tratar, que les parece humildad no entender que el Señor les va dando dones. Entendamos bien, bien como ello es, que nos los da Dios sin ningún merecimiento nuestro, y agradezcámoslo a Su Majestad, porque si no conocemos que recibimos, no despertamos a amar.
Y es cosa muy cierta que mientras más vemos estamos ricos, sobre conocer somos pobres, más aprovechamiento nos viene, y aún más verdadera humildad. Lo demás es acobardar el ánimo a parecer que no es capaz de grandes bienes, si en comenzando el Señor a dárselos, comienza Él a atemorizarse con miedo de vanagloria. Creamos que quien nos da los bienes nos dará gracia para que en comenzando el demonio a tentarle en este caso, lo entienda, y fortaleza para resistir. Digo si andamos con llaneza delante de Dios, pretendiendo contentar solo a Él y no a los hombres. Es cosa muy clara que amamos más a una persona cuando mucho se nos acuerda las buenas obras que nos hace. Pues si es lícito y tan meritorio que siempre tengamos memoria que tenemos a Dios, tenemos de Dios el ser, y que nos crió de no nada y que nos sustenta, y todos los demás beneficios de su muerte y trabajos, que mucho antes que nos criase los tenía hechos por cada uno de los que ahora viven, ¿por qué no será lícito que entienda yo y vea y considere muchas veces que solía hablar en vanidades y que ahora me ha dado el Señor, que no querría sino hablar sino en Él? He aquí una joya que, acordándonos que es dada y ya la poseemos, forzado con vida a amar, que es todo el bien de la oración fundada sobre humildad. Pues ¿qué será cuando vean en su poder otras joyas más preciosas, como tienen ya recibidas algunos siervos de Dios, de menosprecio de mundo y aun de sí mismos? Está claro que se han de tener por más deudores y más obligados a servir y entender que no teníamos nada de esto, y a conocer la largueza del Señor, que a un alma tan pobre y ruin y de ningún merecimiento como la mía, que bastaba la primera joya de estas y sobraba para mí, quiso hacerme con más riquezas que yo supiera desear. Es menester sacar fuerzas de nuevo para servir y procurar no ser ingratos, porque con esa condición las da el Señor, que si no usamos bien del tesoro y del gran tesoro en que nos pone, nos lo tornará a tomar y quedarnos hemos muy más pobres, y dará su majestad las joyas a quien juzga y aproveche con ellas así y a los otros. Pues ¿cómo aprovechará y gastará con largueza el que no entiende que está rico? Es imposible, conforme a nuestra naturaleza, a mi parecer, tener ánimo para cosas grandes quien no entiende está favorecido de Dios, porque somos tan miserables y tan inclinados a cosas de tierra, que mal podrá aborrecer todo lo de acá, de hecho con gran desasimiento. Quien no entiende tiene alguna prenda de lo de allá, porque con estos dones es a donde el Señor nos da la fortaleza, que por nuestros pecados nosotros perdimos. Y mal deseará se descontenten todos de él y le aborrezcan, y todas las demás virtudes grandes que tienen los perfectos, si no tiene alguna prenda del amor que Dios le tiene, y juntamente fe viva, porque es tan muerto nuestro natural, que nos vamos a lo que presente vemos, y así estos mismos favores son los que despiertan la fe y la fortalecen. Ya puede ser que yo, como soy tan ruin, juzgo por mí, que otros habrá que no hayan menester más de la verdad de la fe para hacer obras muy perfectas, que yo como miserable todo lo he habido menester. Estos ello lo dirán. Yo digo lo que ha pasado por mí como me lo mandan, y si no fuere bien, romperálo a quien lo envío, que sabrá mejor entender lo que va mal que yo, a quien suplico por amor del Señor lo que he dicho hasta aquí de mi ruin vida y pecados, lo publiquen, desde ahora doy licencia, y a todos mis confesores, que así lo es, a quien esto va, y si quisieren, luego en mi vida, porque no engañe más el mundo, que piensan hay en mí algún bien, y cierto, con verdad digo, a lo que ahora entiendo de mí, que me dará gran consuelo. Para lo que de aquí adelante dijere no se la doy, ni quiero, si a alguien lo mostraren, diga quién es, por quién pasó, ni quién lo escribió,
que por esto no nombro ni a nadie, sino escribirlo he todo lo mejor que pueda para no ser conocida, y así lo pido por amor de Dios. Bastan personas tan letradas y graves para autorizar alguna cosa buena, si el Señor me diere gracia para decirla, que si lo fuere será suya y no mía. Porque yo sin letras, ni buena vida, ni ser informada de letrado ni de persona ninguna, porque sólo los que me lo mandan escribir saben que lo escribo y al presente no está aquí, y casi hurtando el tiempo y con pena, porque me estorbo de hilar por estar en casa pobre y con hartas ocupaciones. Así que aunque el Señor me diera más habilidad y memoria, que aun con esta me pudiera aprovechar de lo que he oído o leído, es poquísima la que tengo. Así que si algo bueno dijere, lo quiere el Señor para algún bien. Lo que fuere malo será de mí, y vuestra merced lo quitará. Para lo uno ni para lo otro ningún provecho tiene decir mi nombre. En vida está claro que no se ha de decir de lo bueno. En muerte no hay para qué, sino que pierda la autoridad del bien y no le dar ningún crédito, por ser dicho de persona tan baja y tan ruin. Y por pensar vuestra merced hará esto, que por amor del Señor le pido, y los demás que lo han de ver, escribo con libertad. De otra manera sería con gran escrúpulo, fuera de decir mis pecados, que para esto ninguno tengo. Para los demás basta ser mujer para caérseme las alas, cuanti más mujer y ruin. Y así lo que fuere más de decir simplemente el discurso de mi vida, tome vuestra merced para sí, pues tanto me ha importunado escriba alguna declaración de las mercedes que me hace Dios en la oración, si fuere conforme a las verdades de nuestra santa fe católica. Y si no, vuestra merced lo queme luego, que yo a esto me sujeto, y diré lo que pasa por mí, para que cuando sea conforme a esto podrá hacer a vuestra merced algún provecho. Y si no, desengañará mi alma, para que no gane el demonio a donde me parece gano yo, que ya sabe el Señor, como después diré, que siempre he procurado buscar quien me dé luz. Por claro que yo quiera decir estas cosas de oración, será bien oscuro para quien no tuviere experiencia. Algunos impedimentos diré que a mi entender lo son para ir adelante en este camino, y otras cosas en que hay peligro, de lo que el Señor me ha enseñado por experiencia, y después tratádolo yo con grandes letrados y personas espirituales de muchos años, y ven que en solos 27 años que ha que tengo oración, me ha dado el Señor, me ha dado su majestad la experiencia, con andar en tantos tropiezos y tan mal este camino, que a otros en 47 y en 37, que con penitencia y siempre virtud han caminado por él. Sea bendito por todo, y sírvase de mí, por quien su majestad es, que bien sabe mi Señor que no pretendo otra cosa en esto, sino que sea alabado y engrandecido un poquito de ver, en un muladar tan sucio y de mal olor, hiciese huerto de tan suaves flores. Plega a su majestad que por mi culpa no las torne yo a arrancar, y se torne a ser lo que era. Esto pido yo por amor del Señor, le pida vuestra merced, pues sabe la que soy, con más claridad que aquí me lo ha dejado decir. Capítulo 11. Dice en qué está la falta de no amar a Dios con perfección en breve tiempo. Comienza a declarar por una comparación que pone 4 grados de oración. Va tratando aquí del primero. Es muy provechoso para los que comienzan y para los que no tienen gusto en la oración. Pues hablando ahora de los que comienzan a ser siervos del amor, que no me parece otra cosa determinarnos a seguir por este camino de oración al que tanto nos amó, es una dignidad tan grande que me regalo extrañamente en pensar en ella, porque el temor servil luego va fuera, si en este primer estado vamos como hemos de ir. Oh Señor de mi alma y bien mío, ¿por qué no quisisteis que en determinándose un alma a amaros, con hacer lo que pueden dejarlo todo para mejor se emplear en este amor de Dios, luego gozase de subir a tener este amor perfecto? Mal he dicho, había de decir y quejarme por qué no queremos nosotros,
pues toda la falta nuestra es en no gozar luego de tan gran dignidad, pues en llegando a tener con perfección este verdadero amor de Dios, trae consigo todos los bienes. Somos tan caros y tan tardíos de darnos del todo a Dios, que como su Majestad no quiere gocemos de cosa tan preciosa sin gran precio, no acabamos de disponernos. Bien veo que no le hay con que se pueda comprar tan gran bien en la tierra, mas si hiciésemos lo que podemos en no nos asir a cosa de ella, sino que todo nuestro cuidado y trato fuese en el cielo, creo yo sin duda muy en breve se nos daría este bien, si en breve del todo nos dispusiésemos como algunos santos lo hicieron. Mas parécenos que lo da con la raíz y posesión. Determinámonos a ser pobres, y es de gran merecimiento, mas muchas veces tornamos a tener cuidado y diligencia para que no nos falte no sólo lo necesario, sino lo superfluo, y a granjear los amigos que nos lo den, y ponernos en mayor cuidado, y por ventura peligro, porque no nos falte, que antes teníamos en poseer la hacienda. Parece también que dejamos la honra en ser religiosos o en haber ya comenzado a tener vida espiritual y a seguir perfección, y no nos han tocado en un punto de honra, cuando no se nos acuerda la hemos ya dado a Dios, y nos queremos tornar a alzar con ella, y tomársela, como dicen, de las manos, después de haberle de nuestra voluntad, al parecer, hecho de ella Señor. Así son todas las otras cosas. Donosa manera de buscar amor de Dios, y luego le queremos a manos llenas, a manera de decir. Tenernos nuestras afecciones, ya que nos procuramos efectuar nuestros deseos y no acabarlos de levantar de la tierra, y muchas consolaciones espirituales con esto no viene bien, ni me parece se compadece esto con estotro. Así que, porque no se acaba de dar junto, no se nos da por junto este tesoro. Plega al Señor que gota a gota nos le dé su majestad, aunque sea costándonos todos los trabajos del mundo. Harto gran misericordia hace a quien da gracia y ánimo para determinarse a procurar con todas sus fuerzas este bien, porque si persevera, no se niega Dios a nadie, poco a poco va habilitando Él el ánimo para que salga con esta victoria. Digo ánimo porque son tantas las cosas que el demonio pone delante a los principios para que no comiencen de hecho. Como quien sabe este camino, el daño que de aquí le viene, no sólo en perder aquel alma, sino muchas. Si el que comienza se esfuerza con el favor de Dios a llegar a la cumbre de la perfección, creo jamás va solo al cielo. Siempre lleva mucha gente tras de sí. Como a un buen capitán le da Dios quien vaya en su compañía. Póneles tantos peligros y dificultades delante que no es menester poco ánimo para no tornar atrás, sino muy mucho y mucho favor de Dios. Pues hablando de los principios de los que ya van determinados a seguir este bien y a salir con esta empresa, que de lo demás que comencé a decir de mística teología, que creo se llama así, diré más adelante, en estos principios está todo el mayor trabajo, porque son ellos los que trabajan dando al Señor el caudal, que en los otros grados de oración lo más es gozar, puesto que primeros y medianos y postreros todos llevan sus cruces, aunque diferentes, que por este camino que fue Cristo han de ir los que le siguen, si no se quieren perder, y bienaventurados trabajos que aun acá en la vida tan sobradamente se pagan. Habré de aprovecharme de alguna comparación, aunque yo las quisiera excusar por ser mujer y escribir simplemente lo que me mandan. Mas este lenguaje de espíritu es tan malo de declarar a los que no saben letras como yo, que habré de buscar algún modo, y podrá ser las menos veces acierte a que venga bien la comparación. Servirá de dar recreación a vuestra merced, de ver tanta torpeza. Paréceme ahora a mí que he leído u oído esta comparación, que como tengo mala memoria, ni sé a dónde ni a qué propósito, mas para el mío ahora conténtame. Ha de hacer cuenta el que comienza,
que comienza a hacer un huerto en tierra muy infructuosa que lleva malas hierbas, para que se deleite el Señor. Su Majestad arranca las malas hierbas y ha de plantar las buenas. Pues hagamos cuenta que está ya hecho esto cuando se determina a tener oración un alma, y lo ha comenzado a usar, y con ayuda de Dios hemos de procurar como buenos hortelanos que crezcan estas plantas y tener cuidado de regarlas para que no se pierdan, sino que vengan a echar flores que den de sí gran olor, para dar recreación a este Señor nuestro, y así se venga a deleitar muchas veces a esta huerta y a holgarse entre nuestras virtudes. Pues veamos ahora de la manera que se puede regar, para que entendamos lo que hemos de hacer y el trabajo que nos ha de costar, si es mayor que la ganancia o hasta qué tanto tiempo se ha de tener. Paréceme a mí que se puede regar de 4 maneras, o con sacar el agua de un pozo, que es a nuestro gran trabajo, o con noria y arcaduces, que se saca con un torno, yo lo he sacado algunas veces, es a menos trabajo que estotro y sácase más agua, o de un río o arroyo. Esto se riega muy mejor, que queda más harta la tierra de agua y no se ha de menester regar tan a menudo, y es a menos trabajo mucho del hortelano. O con llover mucho, que lo riega el Señor sin trabajo ninguno nuestro, y es muy sin comparación mejor que todo lo que queda dicho. Ahora pues, aplicadas estas 4 maneras de agua, de que se ha de sustentar este huerto, porque sin ella perderse ha, es lo que a mí me hace al caso, y ha parecido que se podrá declarar algo de 4 grados de oración, en que el Señor por su bondad ha puesto algunas veces mi alma. Plega a su bondad, atine a decirlo de manera que aproveche a una de las personas que esto me mandaron escribir, que la ha traído el Señor en 4 meses harto más adelante que yo estaba en 17 años. Hase dispuesto mejor, y así, sin trabajo suyo, riega este vergel con todas estas 4 aguas, aunque la postrera aún no se le da, sino a gotas. Mas va de suerte que presto se engolfará en ella, con ayuda del Señor, y gustaré se ría, si le pareciere desatino la manera del declarar. De los que comienzan a tener oración, podemos decir son los que sacan el agua del pozo, que es muy a su trabajo, como tengo dicho, que han de cansarse en recoger los sentidos, que como están acostumbrados a andar derramados, es harto trabajo. Han menester irse acostumbrando a no se les dar nada de ver ni oír, y aun ponerlo por obra las horas de oración, sino estar en soledad y apartados, pensar su vida pasada. Aunque esto, primeros y postreros, todos lo han de hacer muchas veces, hay más y menos de pensar en esto, como después diré. Al principio aún da pena, que no acaban de entender que se arrepienten de los pecados, y sí hacen, pues se determinan a servir a Dios tan de veras. Han de procurar tratar de la vida de Cristo, y cánsase el entendimiento en esto. Hasta aquí podemos adquirir nosotros, entiéndese con el favor de Dios, que sin éste ya se sabe no podemos tener un buen pensamiento. Esto es comenzar a sacar el agua del pozo, y aun plega a Dios lo quiera tener, mas al menos no queda por nosotros, que ya vamos a sacarla y hacemos lo que podemos para regar estas flores. Y es Dios tan bueno que cuando por lo que su Majestad sabe, por ventura para gran provecho nuestro, quiere que esté seco el pozo, haciendo lo que es en nosotros como buenos hortelanos, sin agua sustenta las flores y hace crecer las virtudes. Llamo agua aquí las lágrimas, y aunque no las hayas, la ternura y sentimiento interior de devoción. Pues ¿qué hará aquí el que ve que en muchos días no hay sino sequedad y disgusto y desabor y tan mala gana para venir a sacar el agua, que si no se le acordase que hace placer y servicio al Señor de la huerta, y mirase a no perder todo lo servido, y aun lo que espera ganar del gran trabajo, que es echar muchas veces el caldero en el pozo y sacarle sin agua, lo dejaría todo? Y muchas veces le acaecerá, aun para esto no se le alzar los brazos,
ni podrá tener un buen pensamiento, que este obrar con el entendimiento, entendido va que es el sacar agua del pozo. Pues como digo, ¿qué hará aquí el hortelano? Alegrarse y consolarse y tener por grandísima merced de trabajar en huerto de tan gran emperador, y pues sábele contenta en aquello, y su intento no ha de ser contentarse así, sino a él, alábele mucho, que hace de él confianza, pues ve que sin pagarle nada tiene tan gran cuidado de lo que le encomendó. Y ayúdele a llevar la cruz, y piense que toda la vida vivió en ella, y no quiera acá su reino, ni le deje jamás la oración. Y así se determine, aunque para toda la vida le dure esta sequedad, no dejar a Cristo caer con la cruz. Tiempo vendrá que se lo pague por junto. No haya miedo que se pierda el trabajo. A buen amo sirve, mirándole está. No haga caso de malos presentimientos. Mire que también lo representaba el demonio a San Jerónimo en el desierto. Su precio se tiene en estos trabajos, que como quien los pasó muchos años, que cuando una gota de agua sacaba de este bendito pozo, pensaba me hacía Dios merced, sé que son grandísimos, y me parece es menester más ánimo que para otros muchos trabajos del mundo. Mas he visto claro que no deja Dios sin gran premio aun en esta vida, porque es así cierto que una hora de las que el Señor me ha dado de gusto de sí, acá, me parece quedan pagadas todas las congojas que en sustentarme en la oración mucho tiempo pasé. Tengo para mí que quiere el Señor dar muchas veces al principio y a otras a la postre estos tormentos y otras muchas tentaciones que se ofrecen para probar a sus amadores y saber si podrán beber el cáliz y ayudarle a llevar la cruz antes que ponga en ellos grandes tesoros. Y para bien nuestro creo nos quiere su majestad llevar por aquí, para que entendamos bien lo poco que somos, porque son de tan gran dignidad las mercedes, de después que quiere por experiencia veamos antes nuestra miseria, primero que nos las dé, porque no nos acaezca lo que a Lucifer. ¿Qué hacéis vos, Señor mío, que no sea para mayor bien del alma que entendéis que es ya vuestra, y que se pone en vuestro poder para seguiros por donde fueres hasta la muerte de cruz, y que está determinada a ayudárosla a llevar y a no dejaros solo con ella? Quien viere en sí esta determinación, no hay que temer. Gente espiritual no hay por qué se afligir, puesto ya en tan alto grado como es querer tratar a solas con Dios y dejar los pasamientos del mundo, lo más está hecho. Alabad por ello a su majestad y fiad de su bondad, que nunca faltó a sus amigos. Atapados los ojos de pensar por qué da a aquel de tan pocos días devoción, y a mí no en tantos años, creamos es todo para más bien nuestro. Guíe su majestad por donde quisiere, ya no somos nuestros, sino suyos. Harta merced nos hace en querer que queramos cavar en su huerto, y estamos cabe el Señor de él, que cierto está con nosotros. Si él quiere que crezcan estas plantas y flores, a unos con dar agua que saquen de este pozo, a otros sin ella, ¿qué se me da a mí? Haced vos, Señor, lo que quisierdes. No os ofenda yo, no se pierdan las virtudes, si alguna me habéis ya dado por sola vuestra bondad. Padecer quiero, Señor, pues vos padecisteis. Cúmplase en mí de todas maneras vuestra voluntad, y no plega a vuestra majestad, que cosa de tanto precio como vuestro amor, se dé a gente que os sirve solo por gustos. Hase de notar mucho, y dígolo porque lo sé por experiencia, que el alma que en este camino de oración mental comienza a caminar con determinación y puede acabar consigo de no hacer mucho caso, ni consolarse ni desconsolarse mucho, porque falten estos gustos y ternura o la del Señor, que tiene andado gran parte del camino. Y no haya miedo de tornar atrás, aunque más tropiece, porque va comenzado el edificio en firme fundamento. Sí, que no está el amor de Dios en tener lágrimas ni estos gustos y ternura, que por la mayor parte los deseamos y consolamos con ellos,
sino en servir con justicia y fortaleza de ánima y humildad. Recibir, más me parece a mí eso, que no dar nosotros nada. Para mujercitas como yo, flacas y con poca fortaleza, me parece a mí conviene, como Dios ahora lo hace, llevarme con regalos, porque pueda sufrir algunos trabajos que ha querido su majestad tenga. Mas para siervos de Dios, hombres de tomo, de letras, de entendimiento, que veo hacer tanto caso de que Dios no les da devoción, que me hace de gusto oírlo. No digo yo que no la tomen si Dios se la da, y la tengan en mucho, porque entonces verá su majestad que conviene. Mas que cuando no la tuvieren, que no se fatiguen y que entiendan que no es menester, pues su majestad no la da, y anden señores de sí mismos. Crean que es falta, y lo he probado y visto, crean que es imperfección y no andar con libertad de espíritus, sino flacos para acometer. Esto no lo digo tanto por los que comienzan, aunque pongo tanto en ello porque les importa mucho comenzar con esta libertad y determinación, sino por otros, que habrá muchos que lo ha de comenzaron y nunca acaban de acabar. Y creo es gran parte este no abrazar la cruz desde el principio, que andarán afligidos, pareciéndoles no hacen nada. En dejando de obrar el entendimiento, no lo pueden sufrir, y por ventura entonces engorda la voluntad y toma fuerza, y no lo entienden ellos. Hemos de pensar que no mira el Señor en estas cosas, que aunque a nosotros nos parecen faltas, no lo son. Ya sabe su majestad nuestra miseria y bajo natural mejor que nosotros mismos, y sabe que ya estas almas desean siempre pensar en Él y amarle. Esta determinación es la que quiere. Este otro afligimiento que nos damos no sirve de más, de inquietar el alma, y si había de estar inhábil para aprovechar una hora, que lo está 4, porque muy muchas veces, yo tengo grandísima experiencia de ello y sé que es verdad, porque lo he mirado con cuidado y tratado después de personas espirituales, que viene de indisposición corporal, que somos tan miserables que participa esta encarceladita de esta pobre alma de las miserias del cuerpo, y las mudanzas de los tiempos y las vueltas de los humores muchas veces hacen que sin culpa suya no pueda hacer lo que quiere, sino que padezca de todas maneras. Y mientras más la quieren forzar en estos tiempos, es peor y dura más el mal, sino que haya discreción para ver cuánto es de esto y no la ahoguen a la pobre. Entiendan, son enfermos, múdese la hora de la oración y hartas veces será algunos días. Pasen como pudieren este destierro, que harta mala ventura es de un alma que ama a Dios, ver que vive en esta miseria y que no puede lo que quiere por tener tan mal huésped como es este cuerpo. Dije con discreción, porque alguna vez el demonio lo hará, y así es bien ni siempre dejar la oración cuando hay gran distraimiento y turbación en el entendimiento, ni siempre atormentar el alma a lo que no puede. Otras cosas hay exteriores de obras de caridad y elección, aunque a veces aún no estará para esto. Sirva entonces al cuerpo por amor a Dios, porque otras veces muchas sirva Él al alma, y tome algunos pasatiempos santos de conversaciones que lo sean, o irse al campo, como aconsejar el confesor. Y en todo es gran cosa la experiencia, que da a entender lo que nos conviene, y en todo se sirve Dios. Suave es su yugo, y es gran negocio no traer el alma arrastrada, como dicen, sino llevarla con su suavidad para su mayor aprovechamiento. Así que torno a avisar, y aunque lo diga muchas veces no va nada, que importa mucho que de sequedades ni de inquietud y distraimiento los pensamientos nadie se apriete ni aflija. Si quiere ganar libertad de espíritu y no andar siempre atribulado, comience a no se espantar de la cruz, y verá cómo se la ayuda también a llevar el Señor, y con el contento que anda y el provecho que saca de todo, porque ya se ve que si el pozo no mana, que nosotros no podemos poner el agua. Verdad es que no hemos de estar descuidados, para que cuando la haya, sacarla,
porque entonces ya quiere Dios por este medio multiplicar las virtudes. Capítulo 12. Prosigue en este primer estado. Dice hasta dónde podemos llegar con el favor de Dios por nosotros mismos y el daño que es querer, hasta que el Señor lo haga, subir el espíritu a cosas sobrenaturales. Lo que he pretendido dar a entender en este capítulo pasado, aunque me he divertido mucho en otras cosas por parecerme muy necesarias, es decir hasta lo que podemos nosotros adquirir y cómo en esta primera devoción podemos nosotros ayudarnos algo, porque en pensar y escudriñar lo que el Señor pasó por nosotros, muévenos a compasión, y es sabrosa esta pena y las lágrimas que proceden de aquí, y de pensar la gloria que esperamos y el amor que el Señor nos tuvo, y su resurrección muévenos a gozo, que ni es del todo espiritual ni sensual, sino gozo virtuoso y la pena muy meritoria. De esta manera son todas las cosas que causan devoción adquirida con el entendimiento en parte, aunque no podida merecer ni ganar si no la da Dios. Estále muy bien a un alma que no la ha subido de aquí, no procurar subir ella, y nótese esto mucho, porque no le aprovechará más de perder. Puede en este estado hacer muchos actos para determinarse a hacer mucho por Dios y despertar el amor, otros para ayudar a crecer las virtudes, conforme a lo que dice un libro llamado Arte de servir a Dios, que es muy bueno y apropiado para los que están en este estado, porque obra el entendimiento. Puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad, y traerle siempre consigo, y hablar con él, pedirle para sus necesidades, y quejársele de sus trabajos, alegrarse con él en sus contentos, y no olvidarle por ellos, sin procurar oraciones compuestas, sino palabras conforme a sus deseos y necesidad. Es excelente manera de aprovechar, y muy en breve, y quien trabajare a traer consigo esta preciosa compañía, y se aprovechare mucho de ella, y de veras cobrare amor a este Señor a quien tanto debemos, yo le doy por aprovechado. Para esto no se nos ha de dar nada de no tener devoción, como tengo dicho, sino agradecer al Señor que nos deja andar deseosos de contentarle, aunque sean flacas las obras. Este modo de traer a Cristo con nosotros aprovecha en todos los estados y es un medio segurísimo para ir aprovechando en el primero y llegar en breve al segundo grado de oración y para los postreros andar seguros de los peligros que el demonio pueda poner. Pues esto es lo que podemos. Quien quisiere pasar de aquí y levantar el espíritu a sentir gustos que no se los dan, es perder lo uno y lo otro, a mi parecer, porque es sobrenatural. Y perdido el entendimiento, quédase el alma desierta y con mucha sequedad. Y como este edificio todo va fundado en humildad, mientras más llegados a Dios, más adelante ha de ir esta virtud, y si no, va todo perdido. Y parece algún género de soberbia querer nosotros subir a más, pues Dios hace demasiado, según somos, en allegarnos cerca de sí. No se ha de entender que digo esto por el subir con el pensamiento a pensar cosas altas del cielo o de Dios y las grandezas que allá hay y su gran sabiduría, porque aunque yo nunca lo hice, que no tenía habilidad, como he dicho, y me hallaba tan ruin, que aun para pensar cosas de la tierra me hacía Dios merced de que entendiese esta verdad, que no era poco atrevimiento, cuanti más para las del cielo. Otras personas se aprovecharán, en especial si tienen letras, que es un gran tesoro para este ejercicio, a mi parecer, si son con humildad. De unos días acá lo he visto por algunos letrados que ha poco que comenzaron y han aprovechado muy mucho, y esto me hace tener grandes ansias porque muchos fuesen espirituales, como adelante diré. Pues lo que digo, no se suban sin que Dios los suba, es lenguaje de espíritu. Entenderme a quien tuviera alguna experiencia, que yo no lo sé decir si por aquí no se entiende. En la mística teología que comencé a decir,
Pierde de obrar el entendimiento, porque le suspende Dios, como después declararé más, si supiere, y Él me diere para ello su favor. Presumir ni pensar de suspenderle nosotros es lo que digo no se haga, ni se deje de obrar con Él, porque nos quedaremos bobos y fríos, y ni haremos lo uno ni lo otro, que cuando el Señor le suspende y hace parar, dale de que se espante y se ocupe, y que sin discurrir entienda más en un credo que nosotros podemos entender con todas nuestras diligencias de tierra en muchos años. Ocupar las potencias del alma y pensar, hacerlas estar quedas, es desatino. Y torno a decir que aunque no se entiende, es de no gran humildad, aunque no con culpa, con pena sí, que será trabajo perdido, y queda el alma con un desgustillo como quien va a saltar y la asen por detrás, que ya parece ha ampliado su fuerza y hállase sin efectuar lo que con ella quería hacer. Y en la poca ganancia que queda, verá quien lo quisiere mirar esto poquillo de falta de humildad que he dicho. Porque esto tiene excelente esta virtud, que no hay obra a quien ella acompañe que deje el alma disgustada. Paréceme lo he dado a entender, y por ventura será sola para mí. Abra el Señor los ojos de los que lo leyeren con la experiencia, que por poca que sea, luego lo entenderán. Hartos años estuve yo que leía muchas cosas y no entendía nada de ellas, y mucho tiempo que aunque me lo daba Dios, palabra no sabía decir para darlo a entender, que no me ha costado esto poco trabajo. Cuando su majestad quiere, en un punto lo enseña todo, de manera que yo me espanto. Una cosa puedo decir con verdad, que aunque hablaba con muchas personas espirituales que querían darme a entender lo que el Señor me daba, para que se lo supiese decir, y es cierto que era tanta mi torpeza, que poco ni mucho me aprovechaba. O quería el Señor, como su majestad fue siempre mi maestro, sea por todo bendito, que harta confusión es para mí poder decir esto con verdad, que no tuviese a nadie que agradecer, y sin querer ni pedirlo, que en esto no he sido nada curiosa, porque fuera virtud serlo, sino en otras vanidades, dármelo Dios en un punto a entender con toda claridad y para saberlo decir, de manera que se espantaban, y yo más que mis confesores, porque entendía mejor mi torpeza. Esto ha poco, y así lo que el Señor me ha enseñado no lo procuro, si no es lo que toca a mi conciencia. Torno otra vez a avisar que va mucho en no subir el espíritu si el Señor no lo subiere. ¿Qué cosa es? Se entiende luego. En especial para mujeres es más malo, que podrá el demonio causar alguna ilusión, aunque tengo por cierto no consiente el Señor dañe a quien con humildad se procura llegar a Él, antes sacará más provecho y ganancia por donde el demonio le pensare hacer perder. Por ser este camino de los primeros más usado, importa mucho los avisos que he dado, me he alargado tanto, y habránlos escrito en otras partes muy mejor, yo lo confieso, y que con harta confusión y vergüenza lo he escrito, aunque no tanta como había de tener. Sea el Señor bendito por todo, que a una como yo quiere y consiente hablen cosas suyas tales y tan subidas. Capítulo 13. Prosigue en este primer estado y pone avisos para algunas tentaciones que el demonio suele poner algunas veces. Da aviso para ellas, es muy provechoso. Hame parecido decir algunas tentaciones que he visto que se tienen a los principios, y algunas tenido yo, y dar algunos avisos de cosas me parecen necesarias, pues procúrese a los principios andar con alegría y libertad, que hay algunas personas que parece se les ha de ir la devoción si se descuidan un poco. Bien es andar con temor de sí para no se fiar poco ni mucho de ponerse en ocasión a donde suele ofender a Dios, que esto es muy necesario, hasta estar ya muy enteros en la virtud. Y no hay muchos que lo puedan estar tanto que en ocasiones aparejadas a su natural se puedan descuidar, que siempre, mientras vivimos, aun por humildad, es bien conocer nuestra miserable naturaleza. Mas hay muchas cosas a donde se sufre, como he dicho,
tomar recreación aun para tornar a la oración más fuertes. En todo es menester discreción. Tener gran confianza, porque conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios, que si nos esforzamos poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor, que si ellos nunca se determinaran a desearlo y poco a poco a ponerlo por obra, no subieran a tan alto estado. Quiere su majestad y es amigo de ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza de sí. Y no he visto a ninguna de estas que quede baja en este camino, ni ninguna alma cobarde, con amparo de humildad, que en muchos años ande lo que estotros en muy pocos. Espántame lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas. Aunque luego no tenga fuerzas el alma, da un vuelo y llega a mucho, aunque como avecita que tiene pelo malo, cansa y queda. Otro tiempo traía yo delante muchas veces lo que dice San Pablo, que todo se puede en Dios. En mí bien entendía no podía nada. Esto me aprovechó mucho, y lo que dice San Agustín, dame, Señor, lo que me mandas, y manda lo que quisieres. Pensaba muchas veces que no había perdido nada San Pedro en arrojarse en la mar, aunque después temió. Estas primeras determinaciones son gran cosa, aunque en este primer estado es menester irse más deteniendo y atados a la discreción y parecer de maestro. Mas han de mirar que sea tal que no los enseñe a ser sapos, ni que se contente con que se muestre el alma a solo cazar lagartijas. Siempre la humanidad delante para entender que no han de venir estas fuerzas de las nuestras. Mas es menester entendamos cómo ha de ser esta humildad, porque creo el demonio hace mucho daño para no ir muy adelante gente que tiene oración, con hacerlos entender mal de la humildad, haciendo que nos parezca soberbia tener grandes deseos y querer imitar a los santos y desear ser mártires. Luego nos dice o hace entender que las cosas de los santos son para admirar, mas no para hacerlas los que somos pecadores. Esto también lo digo yo, mas hemos de mirar cuál es de espantar y cuál de imitar, porque no sería bien si una persona flaca y enferma se pusiese en muchos ayunos y penitencias ásperas, yéndose a un desierto donde ni pudiese dormir, ni tuviese que comer o cosas semejantes. Mas pensar que nos podemos esforzar, con el favor de Dios, a tener un gran desprecio del mundo, un no estimar honra, un no estar atado a la hacienda, que tenemos unos corazones tan apretados que parece nos ha de faltar la tierra en queriéndonos descuidar un poco del cuerpo y dar al espíritu. Luego parece ayuda al recogimiento tener muy bien lo que es menester, porque los cuidados inquietan a la oración. De esto me pesa a mí que tengamos tan poca confianza de Dios y tanto amor propio que nos inquiete ese cuidado. Y es así que a donde está tan poco medrado el espíritu como esto, unas naderías nos dan tan gran trabajo como a otros cosas grandes y de mucho tomo, y en nuestro seso presumimos de espirituales. Paréceme ahora a mí esta manera de caminar un querer concertar cuerpo y alma para no perder acá el descanso y gozar allá de Dios. Y así será ello si se anda en justicia y vamos asidos a virtud, mas es paso de gallina. Nunca con él se llegará a la libertad de espíritu. Manera de proceder muy buena me parece para estado de casados, que han de ir conforme a su llamamiento. Mas para otro estado, en ninguna manera deseo tal manera de aprovechar, ni me harán creer es buena, porque la he probado y siempre me estuviera así si el Señor por su bondad no me enseñara otro atajo. Aunque en esto de deseos siempre los tuve grandes, mas procuraba esto que he dicho, tener oración, mas vivir a mi placer. Creo si hubiera quien me sacara a volar, más me hubiera puesto en que estos deseos fueran con obra, mas hay por nuestros pecados tan pocos, tan contados, que no tengan discreción demasiada en este caso,
que creo es harta causa para que los que comienzan no vayan más presto a gran perfección, porque el Señor nunca falta ni queda por él, nosotros somos los faltos y miserables. También se pueden imitar los santos en procurar soledad y silencio y otras muchas virtudes que no nos matarán estos negros cuerpos que tan concertadamente se quieren llevar para desconcertar el alma, y el demonio ayuda mucho a hacerlos inhábiles cuando ve un poco de temor. No quiere él más para hacernos entender que todo nos ha de matar y quitar la salud, hasta tener lágrimas nos hace temer de cegar. He pasado por esto, y por eso lo sé, y no sé yo qué mejor vista ni salud podemos desear que perderla por tal causa. Como soy tan enferma, hasta que me determiné en no hacer caso del cuerpo ni de la salud, siempre estuve atada, sin valer nada. Y ahora hago bien poco, mas como quiso Dios entendiese este ardid del demonio, y cómo me ponía delante el perder la salud, decía yo, poco va en que me muera. Si el descanso, no he ya menester descanso, sino cruz, así otras cosas. Vi claro que en muy muchas, aunque yo he hecho soy harto enferma, que era tentación del demonio, o flojedad mía, que después que no estoy tan mirada y regalada, tengo mucha más salud. Así que va mucho a los principios de comenzar a oración, a no amilanar los pensamientos, y créanme esto, porque lo tengo por experiencia, y para que escarmienten en mí, aún podría aprovechar decir estas mis faltas. Otra tentación es luego muy ordinaria, que es desear que todos sean muy espirituales, como comienzan a gustar del sosiego y ganancia que es. El desearlo no es malo, el procurarlo podría ser no bueno, si no hay mucha discreción y disimulación en hacerse de manera que no parezcan enseñan, porque quien hubiere de hacer algún provecho en este caso, es menester que tenga las virtudes muy fuertes para que no dé tentación a los otros. Acaecióme a mí, y por esto lo entiendo, cuando, como he dicho, procuraba que otras tuviesen oración, que como por una parte me veían hablar grandes cosas del gran bien que era tener oración, y por otra parte me veían con gran pobreza de virtudes, tenerla yo traíalas desatinadas y tentadas, y con harta razón, que después me lo han venido a decir, porque no sabían cómo se podía compadecer lo uno con lo otro, y era causa de no tener por malo lo que de suyo lo era, por ver que lo hacía yo algunas veces cuando les parecía algo bien de mí. Y esto hace el demonio, que parece se ayuda de las virtudes que tenemos buenas para autorizar en lo que puede el mal que pretende, que por poco que sea, cuando es en una comunidad, debe ganar mucho, cuanti más que lo que yo hacía malo era muy mucho. Y así en muchos años, solas tres se aprovecharon de lo que yo les decía, y después que ya el Señor me había dado más fuerza en la virtud, se aprovecharon en 2 o 3 años muchas, como después diré. Y sin esto hay otro gran inconveniente, que es perder el alma, porque lo más que hemos de procurar al principio es solo tener cuidado de sí sola y hacer cuenta que no hay en la tierra sino Dios y ella, y esto es lo que le conviene mucho. Da otra tentación, y todas van con un celo de virtud que es menester entenderse y andar con cuidado, de pena de los pecados y faltas que ven en los otros. Pone el demonio que es sólo la pena de querer que no ofendan a Dios y pesarle por su honra, y luego querrían remediarlo. Inquieta esto tanto que impide la oración, y el mayor daño es pensar que es virtud y perfección y gran celo de Dios. Dejo las penas que dan pecados públicos, si los hubiese en costumbre, de una congregación, o daños de la iglesia de estas herejías, a donde vemos perder tantas almas, que ésta es muy buena, y como lo es buena, no inquieta. Pues lo seguro será del alma que tuviera oración descuidarse de todo y de todos, y tener cuenta consigo y con contentar a Dios. Esto conviene muy mucho, porque si hubiese de decir los yerros que he visto suceder fiando en la buena intención,
pues procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéremos en los otros y a tapar sus defectos con nuestros grandes pecados. Es una manera de obrar que, aunque luego no se haga con perfección, se viene a ganar una gran virtud, que es tener a todos por mejores que nosotros, y comiénzase a ganar por aquí con el favor de Dios, que es menester en todo, y cuando falta excusadas son las diligencias, y suplicarle nos dé esta virtud, que con que las hagamos no falta a nadie. Miren también este aviso los que discurren mucho con el entendimiento, sacando muchas cosas de una cosa y muchos conceptos, que de los que no pueden obrar con él, como yo hacía, no hay que avisar, sino que tengan paciencia hasta que el Señor les dé en qué se ocupen y luz, pues ellos pueden tampoco por sí, que antes los embaraza su entendimiento que los ayuda. Pues tornando a los que discurren, digo que no se les vaya todo el tiempo en esto, porque aunque es muy meritorio, no les parece, como es oración sabrosa, que ha de haber día de domingo, ni rato que no sea trabajar. Luego les parece es perdido el tiempo, y tengo yo por muy ganada esta pérdida. Sino que, como he dicho, se representan delante de Cristo, y sin cansancio del entendimiento se están hablando y regalando con Él, sin cansarse en componer razones, sino presentar necesidades y la razón que tiene para no nos sufrir allí. Lo uno un tiempo y lo otro otro, porque no se canse el alma de comer siempre un manjar. Estos son muy gustosos y provechosos, si el gusto se usa a comer en ellos. Traen consigo gran sustentamiento para dar la vida al alma y muchas ganancias. Quiérome declarar más, porque estas cosas de oración todas son dificultosas, y si no se halla maestro, muy malas de entender. Y esto hace que, aunque quisiera abreviar, y bastaba para el entendimiento bueno de quien me mandó escribir estas cosas de oración solo tocarlas, mi torpeza no da lugar a decir y dar a entender en pocas palabras, cosa que tanto importa declararla bien, que como yo pasé tanto, he lástima a los que comienzan con solos libros, que es cosa extraña cuán diferentemente se entiende de lo que después de experimentado se ve. Pues tornando a lo que decía, ponémonos a pensar un paso de la pasión, digamos el de cuando estaba el Señor a la columna. Anda el entendimiento buscando las causas que allí da a entender, los dolores grandes y pena que su majestad tenía en aquella soledad, y otras muchas cosas, que si el entendimiento es obrador, podrá sacar de aquí, o que si es letrado. Es el modo de oración en que han de comenzar y de mediar y acabar todos, y muy excelente y seguro camino, hasta que el Señor los lleve a otras cosas sobrenaturales. Digo todos porque hay muchas almas que aprovechan más en otras meditaciones que en la de la Sagrada Pasión, que así como hay muchas moradas en el cielo, hay muchos caminos. Algunas personas aprovechan considerándose en el infierno y otras en el cielo, y se afligen en pensar en el infierno, otras en la muerte. Algunas, si son tiernas de corazón, se fatigan mucho de pensar siempre en la pasión, y se regalan y aprovechan en mirar el poder y grandeza de Dios en las criaturas, y el amor que nos tuvo, que en todas las cosas se representa. Y es admirable manera de proceder, no dejando muchas veces la pasión y vida de Cristo, que es de donde nos ha venido y viene todo el bien. Ha menester aviso el que comienza para mirar en lo que aprovecha más. Para esto es muy necesario el maestro, si es experimentado, que si no, mucho puede errar y traer un alma sin entenderla ni dejarla a sí misma entender, porque como sabe que es gran mérito estar sujeta a maestro, no osa salir de lo que le manda. Yo he topado almas acorraladas y afligidas por no tener experiencia quien las enseñaba, que me hacían lástima, y alguna que no sabía ya qué hacer por sí, porque no entendiendo el espíritu, afligen alma y cuerpo y estorban el aprovechamiento. Una trató conmigo que la tenía el maestro atada 8 años había a que no la dejaba salir del propio conocimiento, y teníala ya el Señor en oración de quietud,
y así pasaba mucho trabajo. Y aunque esto del conocimiento propio jamás se ha de dejar, ni hay alma en este camino tan gigante que no haya menester muchas veces tornar a ser niño y a mamar, esto jamás se olvide, quizá lo diré más veces porque importa mucho, porque no hay estado de oración tan subido que muchas veces no sea necesario tornar al principio. Y en esto de los pecados y conocimiento propio, es el pan con que todos los manjares se han de comer, por delicados que sean, en este camino de oración, y sin este pan no se podrían sustentar. Mas hase de comer con tasa, que después que un alma se ve ya rendida y entiende claro no tiene cosa buena de sí, y se ve avergonzada delante de tan gran rey, y ve lo poco que le paga para lo mucho que le debe, ¿qué necesidad hay de gastar el tiempo aquí, sino irnos a otras cosas que el Señor pone delante, y no es razón las dejemos, que su Majestad sabe mejor que nosotros de lo que nos conviene comer? Así que importa mucho ser el maestro avisado, digo de buen entendimiento, y que tenga experiencia. Si con esto tiene letras, es grandísimo negocio. Mas si no se puede hallar estas tres cosas juntos, las dos primeras importan más, porque letrados pueden procurar para comunicarse con ellos cuando tuvieren necesidad. Digo que a los principios, si no tienen oración, aprovechan poco letras. No digo que no traten con letrados, porque espíritu que no vaya comenzado en verdad, yo más le querría sin oración. Y es gran cosa letras, porque éstas nos enseñan a los que poco sabemos y nos dan luz, y llegados a verdades de la Sagrada Escritura, hacemos lo que debemos. De devociones a bobas nos libre Dios. Quiérome declarar más, que creo me meto en muchas cosas. Siempre tuve esta falta de no me saber dar a entender, como he dicho, sino a costa de muchas palabras. Comienza una monja a tener oración. Si un simple la gobierna y se le antoja, harála entender que es mejor que le obedezca a él que a su superior, y sin malicia suya, sino pensando acierta, porque si no es de religión, parecerle es así. Y si es mujer casada, dirála que es mejor, cuando ha de entender en su casa, estarse en oración, aunque descontente a su marido. Así que no sabe ordenar el tiempo ni las cosas para que vayan conforme a verdad. Por faltarle a él la luz, no la da a los otros aunque quiere. Y aunque para esto parece no son menester letras, mi opinión ha sido siempre y será que cualquier cristiano procure tratar con quien las tenga buenas, si puede, y mientras más, mejor. Y los que van por camino de oración tienen de esto mayor necesidad, y mientras más espirituales, más. Y no se engañe con decir que letrados sin oración no son para quien la tiene. Yo he tratado hartos, porque de unos años acá lo he más procurado con la mayor necesidad. Y siempre fui amiga de ellos, que aunque algunos no tienen experiencia, no aborrecen al espíritu ni le ignoran, porque en la Sagrada Escritura que tratan, siempre hallan las verdades del buen espíritu. Tengo para mí que persona de oración que trate con letrados, si ella no se quiere engañar, no la engañará el demonio con ilusiones, porque creo temen en gran manera las letras humildes y virtuosas, y saben serán descubiertos y saldrán con pérdida. He dicho esto porque hay opiniones de que no son letrados para gente de oración, si no tienen espíritu. Ya dije es menester espiritual, maestro, mas si éste no es letrado, gran inconveniente es, y será mucha ayuda tratar con ellos como sean virtuosos. Aunque no tengan espíritu me aprovechará, y Dios le dará a entender lo que ha de enseñar, y aun le hará espiritual para que nos aproveche. Y esto no lo digo sin haberlo probado y acaecídome a mí con más de dos. Digo que para rendirse un alma del todo, a estar sujeta solo a un maestro, que yerra mucho en no procurar que sea tal si es religioso, pues ha de estar sujeto a su prelado, que por ventura le faltarán todas estas tres cosas, que no será pequeña cruz,
sin que él de su voluntad sujete su entendimiento a quien no le tenga bueno. Al menos esto no lo he yo podido acabar conmigo ni me parece conviene, pues si es seglar, alabe a Dios, que puede escoger a quien ha de estar sujeto, y no pierda esta tan virtuosa libertad. Antes esté sin ninguno hasta hallarle, que el Señor se le dará, como vaya fundado todo en humildad y con deseo de acertar. Yo le alabo mucho, y las mujeres y los que no saben letras le habíamos siempre de dar infinitas gracias, porque haya quien con tantos trabajos haya alcanzado la verdad que los ignorantes ignoramos. Espántame muchas veces letrados, religiosos en especial, con el trabajo que han ganado lo que sin ninguno, más de preguntarlo, me aproveche a mí. Y que haya personas que no quieran aprovecharse de esto, no plega a Dios. Veo los sujetos a los trabajos de la religión que son grandes, con penitencias y mal comer, sujetos a la obediencia, que algunas veces me es gran confusión, cierto. Con esto, mal dormir, todo trabajo, todo cruz. Paréceme sería gran mal que tanto bien ninguno por su culpa lo pierda. Y podrá ser que pensemos algunos que estamos libres de estos trabajos, y nos lo dan guisado, como dicen, y viviendo a nuestro placer, que por tener un poco de más oración nos hemos de aventajar a tantos trabajos. Bendito seáis vos, Señor, que tan inhábil y sin provecho me hicisteis, mas aláboos muy mucho, porque despertáis a tantos que nos despierten. Había de ser muy continua nuestra oración por estos que nos dan luz. ¿Qué seríamos sin ellos entre tan grandes tempestades como ahora tiene la Iglesia? Si algunos ha habido ruines, más resplandecerán los buenos. Plega al Señor los tenga de su mano y los ayude para que nos ayuden. Amén. Mucho he salido de propósito de lo que comencé a decir, mas todo es propósito para los que comiencen camino tan alto de manera que vayan puestos en verdadero camino. Pues tornando a lo que decía de pensar a Cristo a la columna, es bueno discurrir un rato y pensar las penas que allí tuvo, y por qué las tuvo, y quién es el que las tuvo, y el amor con que las pasó, mas que no se canse siempre en andar y buscar esto, sino que se esté allí con él, acallado el entendimiento. Si pudiere, ocuparle en que mire que le mira, y le acompañe, y hable, y pida, y se humille, y regale con él, y acuerde que no merece estar allí. Cuando pudiere hacer esto, aunque sea al principio de comenzar oración, hallará grande provecho, y hace muchos provechos esta manera de oración, al menos hallóle mi alma. No sé si acierto a decirlo, vuestra merced lo dirá, plega al Señor, acierte a contentarle siempre. Amén.